¿Te resulta familiar esta escena? Son las 3 de la madrugada. La casa está en silencio. Todo está oscuro, y aún así tu cuerpo te obliga a levantarte otra vez. Caminas con cuidado hacia el baño, medio dormido, intentando no tropezar. Y no es la primera vez esta noche. Tal vez ya es la segunda, la tercera. Y sabes que al volver a la cama, el sueño no será el mismo. Esa interrupción constante no solo fragmenta tu descanso, también te roba la energía, la claridad mental y la vitalidad del día siguiente. Te despiertas cansado, irritable, con la sensación de no haber dormido nada, mientras la frustración se acumula noche tras noche. Muchas personas me dicen en consulta, «Doctor, creo que esto es parte de envejecer». Y lo dicen resignadas, como si levantarse varias veces por la noche fuera un precio inevitable de cumplir años. Se acostumbran al cansancio crónico, al miedo de caer en la oscuridad, a la sensación de que nunca más volverán a dormir de corrido. Pero hoy quiero decirte algo con absoluta claridad y con toda la autoridad que me da mi experiencia médica. No tiene por qué ser así. No estás condenado a una vida de sueño interrumpido ni a días de agotamiento permanente. Soy el Dr. Rodríguez, médico con más de 20 años de experiencia clínica, y he dedicado gran parte de mi carrera a ayudar a hombres y mujeres que sufrían exactamente lo mismo que tú. Personas activas, inteligentes, que de pronto comenzaron a ver cómo sus noches se fragmentaban sin explicación aparente. He visto cómo este problema, que muchos consideran menor, termina afectando la memoria, el ánimo, la presión arterial, el equilibrio y, en muchos casos, la independencia. Hoy no vengo a darte consejos vagos ni frases motivacionales. Vengo a explicarte una estrategia clínica real, utilizada en consulta, basada en fisiología, no en trucos milagrosos. Una forma correcta de cómo y cuándo beber agua, que puede cambiar radicalmente tus noches. Es un método sencillo, lógico y sorprendentemente ignorado. Cuando lo entiendas te preguntarás por qué nadie te lo explicó antes. Antes de revelarte la solución, necesito que comprendas la verdadera dimensión del problema. Hasta un 70% de los adultos mayores de 60 años se levantan al menos una vez por noche para orinar. Muchos lo hacen 2, 3 o más veces. Esto tiene un nombre médico, nicturia. Y quiero ser muy claro contigo. Aunque sea frecuente, no es normal. No es un simple efecto de la edad, es una señal de alerta del cuerpo. Ignorarla tiene consecuencias serias. Cada interrupción del sueño afecta procesos profundos de reparación cerebral, regulación hormonal y salud cardiovascular. Y lo más preocupante es que la mayoría de las personas nunca recibe una explicación clara de por qué ocurre ni qué pueden hacer realmente para solucionarlo. Por eso quédate conmigo. En este contenido no solo entenderás por qué te levantas por la noche, sino que aprenderás el método exacto que enseñamos a nuestros pacientes para romper este ciclo agotador. La revelación final no es complicada, pero puede marcar la diferencia entre noches fragmentadas y un descanso profundo y reparador. Y créeme, recuperar el sueño puede cambiar mucho más que tus noches. Puede devolverte calidad de vida. En medicina llamamos a la nicturia una epidemia silenciosa. Y no lo decimos por exagerar. La llamamos así porque millones de personas la padecen, pero casi nadie habla de ella con naturalidad. Se sufre en silencio, con vergüenza, con resignación, como si levantarse varias veces por la noche fuera algo que simplemente toca con los años. Pero en mi consulta escucho las historias reales detrás de esas idas nocturnas al baño. Y créeme, el impacto va mucho más allá del cansancio. Recuerdo a Carlos, un hombre de 72 años, meticuloso, creativo, que pasaba horas construyendo barcos en botellas. Era su pasión, su refugio mental. Cuando empezó a despertarse 3 y hasta 4 veces por noche para orinar, al principio no le dio importancia. Pero con el tiempo, el sueño fragmentado empezó a pasar factura. Sus manos temblaban por la falta de descanso profundo. Su concentración disminuyó y terminó abandonando su taller. No fue la edad lo que le robó esa parte de su vida. Fue el sueño interrumpido. También recuerdo a Marta, una maestra jubilada de 68 años. Una noche, medio dormida, caminando hacia el baño con poca luz, tropezó.
Cayó mal y se fracturó la cadera. Esa caída marcó un antes y un después. Pasó de ser independiente a necesitar ayuda para actividades básicas. Todo comenzó con algo que muchos consideran trivial: levantarse a orinar por la noche. Y estos no son casos aislados. Son ejemplos de lo que ocurre cuando subestimamos este problema. La nicturia no solo afecta el descanso, aumenta el riesgo de caídas, especialmente en adultos mayores. En la oscuridad, con el equilibrio alterado y el cerebro aún medio dormido, cualquier obstáculo se convierte en un peligro real. Una alfombra, un mueble mal ubicado, un resbalón mínimo puede tener consecuencias graves. Pero el daño no termina ahí. El sueño profundo cumple funciones vitales. Durante esas fases profundas, el cerebro se limpia, elimina toxinas acumuladas durante el día y consolida la memoria. Cuando el sueño se fragmenta noche tras noche, este proceso se ve interrumpido. El resultado es lo que muchos describen como niebla mental, problemas de concentración, olvidos frecuentes y una sensación constante de lentitud mental. No es envejecimiento acelerado. Además, cada despertar brusco activa el sistema de alarma del cuerpo. Se liberan hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. La presión arterial sube, el ritmo cardíaco se acelera. Si esto ocurre varias veces cada noche, tu sistema cardiovascular vive en un estado de estrés constante. Estudios clínicos han demostrado una relación directa entre nicturia severa, hipertensión y mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Y no podemos ignorar el impacto emocional. Dormir mal de forma crónica roba la alegría. Vuelve a las personas más irritables, más ansiosas, menos pacientes. Afecta las relaciones, el estado de ánimo y, en muchos casos, conduce a síntomas depresivos. La persona deja de reconocerse. Se siente cansada incluso antes de empezar el día. Ahora bien, surge la gran pregunta: ¿por qué ocurre esto con tanta frecuencia al envejecer? No es una sola causa, sino una combinación de factores. Con los años, el cuerpo produce menos hormona antidiurética, ADH, durante la noche. Esta hormona es la que le dice a los riñones que reduzcan la producción de orina mientras dormimos. Cuando la ADH disminuye, los riñones siguen produciendo orina casi como si fuera de día. A esto se suma que la vejiga puede perder algo de capacidad funcional y algo que pocos conocen: la redistribución de líquidos. Durante el día, especialmente si pasas tiempo de pie o sentado, el líquido se acumula en las piernas y tobillos. Al acostarte, la gravedad deja de retener ese líquido abajo. Ese exceso vuelve a la circulación, pasa por los riñones y termina en la vejiga, despertándote horas después. Entender esto es clave, porque significa que no estás fallando tú, ni tu cuerpo se rompió. Tu organismo está reaccionando a cambios fisiológicos normales, pero mal gestionados. Y la buena noticia es que una vez que comprendes el mecanismo, puedes intervenir de forma inteligente. Antes de hablar de la solución correcta, hay algo fundamental que debemos hacer: dejar de cometer los errores que, sin saberlo, están empeorando tus noches. En medicina, muchas veces el primer paso para mejorar no es añadir algo nuevo, sino quitar lo que está saboteando el proceso. Y en el caso de la nicturia, existen mitos muy arraigados que generan el efecto contrario al que la gente espera. El primer mito, y probablemente el más extendido, es este: si me levanto mucho por la noche, debo beber la menor cantidad de agua posible durante el día. A simple vista parece lógico. Menos agua entra, menos orina sale. Pero el cuerpo humano no funciona como una tubería simple. Cuando reduces drásticamente la ingesta de líquidos durante el día, lo que provocas es deshidratación. Y una orina muy concentrada es altamente irritante para la vejiga. Piensa en la vejiga como un tejido sensible. Cuando la orina está muy concentrada, cargada de desechos, actúa como un líquido agresivo. Esa irritación hace que la vejiga se vuelva más reactiva, más nerviosa. Empieza a enviar señales de urgencia incluso cuando no está llena. Es como si se activara una alarma antes de tiempo. Además, cuando finalmente bebes algo por la tarde o noche para calmar la sed acumulada, tu cuerpo, que estuvo todo el día en modo ahorro, procesa ese líquido de golpe, y muchas veces lo hace mientras duermes. Resultado: más viajes nocturnos,
no menos. Beber poco durante el día es uno de los mayores errores que veo en consulta. El segundo mito es: yo siempre he tenido la vejiga pequeña. No hay nada que hacer. Esta idea genera resignación, pero rara vez es cierta. En la gran mayoría de los casos de nicturia en adultos mayores, el problema no es el tamaño de la vejiga, sino el ritmo de producción de orina durante la noche. Puedes tener una vejiga perfectamente funcional, pero si tus riñones siguen produciendo orina sin freno, te vas a despertar igual. Aquí es donde entra en juego la hormona antidiurética y la redistribución de líquidos que explicamos antes. Culpar a la vejiga es una forma de evitar atacar la raíz real del problema. Y lo más peligroso de este mito es que hace creer a la persona que no hay solución. El tercer mito, especialmente frecuente, es el del alcohol nocturno. Una copa de vino o una cerveza me relaja y me ayuda a dormir. Este es uno de los sabotajes más potentes para el sueño y la vejiga. Aunque el alcohol puede provocar somnolencia al inicio, interfiere gravemente con la calidad del sueño y es un potente diurético. Es decir, al beber alcohol antes de dormir, haces dos cosas a la vez. Introduces líquido y quitas el freno natural que el cuerpo usa para no producir orina por la noche. Es la combinación perfecta para despertarte varias veces. Además, el alcohol fragmenta el sueño profundo, haciendo que te despiertes más fácilmente justo cuando la vejiga empieza a llenarse. Muchas personas me dicen: doctor, solo es una copita. Pero en un cuerpo sensible, especialmente después de los 60 años, esa copita puede marcar la diferencia entre dormir 6 horas seguidas o levantarte 3 veces. Desmontar estos mitos es esencial, porque si sigues aplicándolos, ninguna estrategia funcionará. Pero ahora viene la buena noticia. Una vez que dejamos de hacer lo incorrecto, el camino queda despejado para aplicar el método que realmente funciona. Aquí llegamos al núcleo de todo. Después de años viendo a pacientes sufrir noches fragmentadas, entendí algo clave. El problema no es cuánta agua bebes, sino cuándo y cómo la bebes. La solución no pasa por la restricción extrema, sino por una hidratación inteligente que trabaje a favor de tu fisiología. A este enfoque lo llamo el método ASI, un acrónimo fácil de recordar que resume 3 acciones esenciales: adelantar, suavizar e interrumpir. De adelantar la hidratación. El primer principio es simple pero poderoso. Carga la mayor parte de tus líquidos en la primera mitad del día. La regla práctica que enseño en consulta es consumir aproximadamente el 75% de los líquidos diarios antes de las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque durante el día estás activo, de pie, con los riñones funcionando en sincronía con el movimiento y la gravedad. Beber temprano permite que el cuerpo procese y elimine líquidos cuando estás despierto, no cuando intentas dormir. Empieza el día con 1 o 2 vasos de agua al despertar para reactivar el sistema. Durante la mañana toma sorbos regulares sin esperar a tener sed. La sed ya indica deshidratación. Acompaña el almuerzo con un vaso de agua. De esta manera, para media tarde tu cuerpo ya está bien hidratado y no necesita ponerse al día por la noche. S de suavizar la transición. A partir de las 4 de la tarde, no se trata de cortar el agua de golpe. Entras en una fase de aterrizaje. Reduce gradualmente la cantidad. Medio vaso si tienes sed, pequeños sorbos, nada de grandes volúmenes. La cena es clave. Intenta cenar al menos 3 horas antes de acostarte y bebes solo lo justo para tragar la comida. Esta reducción progresiva le indica a tu organismo que es momento de bajar el ritmo de producción de orina y de interrumpir a tiempo la zona sagrada. Este paso es el más estricto y el más determinante. Crea una zona sagrada de 2 horas antes de acostarte en la que no bebes líquidos. Si te acuestas a las 10, tu última gota debe ser a las 8. Esta ventana permite que los riñones hagan el último filtrado y que la vejiga se vacíe antes de dormir. Beber dentro de ese margen casi garantiza un despertar nocturno. Si notas boca seca, enjuaga sin tragar o toma un sorbo mínimo. La regla es clara: 2 horas sin líquidos. Pero el método ASI se potencia con 2 ajustes finales que marcan la diferencia. Paso 4. El ancla de electrolitos. Hidratar no es solo beber agua, es absorberla. En el primer vaso del día, añade una pizca de sal marina sin refinar y unas gotas de limón.
El sodio facilita la absorción celular y el potasio del limón ayuda al equilibrio. Esto mejora la hidratación matutina y reduce la sed vespertina. Paso 5. La cena inteligente. Evita alimentos que irritan la vejiga o aumentan la diuresis, picantes, muy ácidos, azúcares simples, sopas, frutas muy acuosas, chocolate y cafeína. Prioriza proteínas y verduras cocidas. Mantener el azúcar estable por la noche reduce la producción de orina y mejora el sueño profundo. Este método no es magia, es fisiología aplicada. Cuando lo entiendes y lo aplicas con constancia, el cuerpo responde. Si el método ACI es el motor que reduce la producción nocturna de orina. Estas técnicas son el sistema de seguridad que evita fugas. Son ajustes simples, pero cuando se combinan con la hidratación inteligente, marcan la diferencia entre despertarte una vez o no despertarte en absoluto. A lo largo de mi carrera he visto que muchos pacientes aplican bien el cuándo beber, pero siguen fallando por detalles físicos y posturales que nadie les explicó. Aquí los corregimos. Técnica 1. El doble vaciado consciente. Una de las razones más comunes de despertarse poco después de acostarse es que la vejiga no se vacía por completo. Esto no significa debilidad, significa tensión. Justo antes de dormir, ve al baño y siéntate. Sí, incluso los hombres. Sentarse relaja el suelo pélvico y permite una evacuación más completa. Orina sin prisa. Cuando termines, no te levantes inmediatamente. Espera entre 30 y 60 segundos, respira, inclina ligeramente el torso hacia adelante y vuelve a intentar orinar. Ese segundo chorro suele ser pequeño, pero clínicamente es decisivo. Muchas veces esa pequeña cantidad es la que te despierta a las 3 de la mañana. Convertir el doble vaciado en ritual nocturno reduce de forma drástica los despertares tempranos. Técnica 2. El ascensor de gravedad. Si durante el día notas tobillos hinchados, marcas de calcetines o sensación de pesadez en las piernas, esa es una pista clara. Ese líquido no desaparece, se queda acumulado hasta que te acuestas. Cuando te tumbas, la gravedad deja de retenerlo en las piernas y ese líquido vuelve a la sangre, pasa por los riñones y termina en la vejiga mientras duermes. La solución es adelantarte al proceso. 1 o 2 horas antes de acostarte, eleva las piernas por encima del nivel del corazón durante 20 a 30 minutos. Puede ser en el sofá, con cojines o en la cama leyendo. Esto permite que el líquido regrese antes de dormir y lo elimines con el doble vaciado. En pacientes con edema leve, este solo gesto ha reducido hasta un 50% la nicturia nocturna. Si además usas medias de compresión durante el día, el efecto se multiplica. Técnica 3. El control estratégico de la sal. Aquí hay un matiz importante. Usamos una pizca de sal por la mañana para mejorar la hidratación celular, pero el exceso de sal durante el día es un enemigo directo del sueño nocturno. La sal en exceso hace que el cuerpo retenga líquidos, aumente la sed y obligue a los riñones a trabajar más por la noche. El problema no suele ser la sal del salero, sino la sal oculta en alimentos procesados, embutidos, comidas preparadas y panes industriales. Reducir esa carga invisible de sodio no solo disminuye los viajes al baño, también baja la presión arterial y mejora la calidad del sueño profundo. Técnica 4. Entrenar la vejiga sin forzarla. La vejiga es un músculo y, como todo músculo, responde al entrenamiento, pero no al castigo. Ir al baño, por si acaso, cada hora durante el día la vuelve más reactiva. El objetivo es respetar las señales reales, no anticiparlas con ansiedad. Si puedes aguantar unos minutos más sin incomodidad, hazlo. Esto mejora la capacidad funcional de la vejiga con el tiempo, sin dolor ni riesgos. Eso sí, nunca ignores una urgencia real. La clave es equilibrio, no rigidez. Técnica 5. Respiración y sistema nervioso. Pocos lo saben, pero el sistema urinario está íntimamente conectado con el sistema nervioso. El estrés, la ansiedad y la activación constante mantienen la vejiga en modo alerta. Antes de dormir, dedica 5 minutos a respiraciones lentas y profundas. Inhala por la nariz contando 4 segundos. Exhala por la boca contando 6. Este simple ejercicio activa el sistema parasimpático,
Relaja la vejiga y reduce las contracciones involuntarias nocturnas. He visto pacientes que, solo con este ajuste, pasaron de 2 despertares a ninguno. Quiero que hagamos una pausa aquí, porque es importante que entiendas algo con total claridad. La nicturia no es solo un problema de orinar de noche. Es un ladrón silencioso de energía, de memoria, de equilibrio y muchas veces de independencia. Durante años he visto cómo personas brillantes, activas y con proyectos comienzan a apagarse lentamente, no por una gran enfermedad, sino por la acumulación de noches mal dormidas. Dormir fragmentado no solo te cansa, te cambia, te vuelve más lento, más irritable, menos seguro al caminar, menos enfocado al pensar. Aumenta el riesgo de caídas, de problemas cardiovasculares, de deterioro cognitivo y de depresión. Y lo más injusto es que muchas personas lo aceptan como algo normal, cuando en realidad es prevenible y reversible en la mayoría de los casos. Recuerdo claramente a Carlos, un paciente de 72 años que llegó a mi consulta resignado. Se levantaba 3 veces por noche desde hacía años. Dormía mal, le temblaban las manos. Había abandonado hobbies que amaba y pensaba que era parte de envejecer. No cambiamos su medicación. No hicimos procedimientos invasivos. Aplicamos exactamente lo que hoy has aprendido: hidratación inteligente, orden, técnica y respeto por la fisiología del cuerpo. 2 semanas después me llamó emocionado. Doctor, dormí 7 horas seguidas. Ya no recordaba cómo se sentía eso. Su voz era otra. Su energía era otra. Su vida empezó a volver, y eso es lo que quiero para ti. Quiero que entiendas que recuperar el sueño no es un lujo, es una necesidad biológica. Tu cerebro se repara mientras duermes. Tus hormonas se equilibran mientras duermes. Tu corazón descansa mientras duermes. Cada noche completa es una inversión directa en longevidad y calidad de vida. Por eso quiero dejarte un plan de acción claro, simple y aplicable desde hoy mismo. Primero, adelanta tu hidratación. Bebe la mayor parte de tus líquidos por la mañana y hasta media tarde. No esperes a tener sed. La sed es tarde. Segundo, suaviza la tarde. Reduce el consumo de líquidos progresivamente y evita grandes vasos en la cena. Tercero, respeta la zona sagrada. 2 horas antes de acostarte, no bebas líquidos. Esa ventana es clave para que los riñones terminen su trabajo antes de que duermas. Cuarto, aplica las técnicas de apoyo. Doble vaciado antes de dormir, piernas elevadas al final del día si hay hinchazón, control consciente de la sal y respiración para relajar el sistema nervioso. Quinto, observa tu cuerpo. Cada noche es información. Si un día fallas, no te castigues. Ajusta. El cuerpo aprende rápido cuando se le da coherencia. No necesitas resignarte. No necesitas pastillas milagrosas. No necesitas vivir con miedo a la noche. Necesitas entender tu cuerpo y trabajar con él, no contra él. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte sinceramente. Eso me dice que te importa tu salud, tu descanso y tu futuro. Y ahora te pido algo muy simple pero muy poderoso. Baja a los comentarios y dime cuántas veces te levantas por noche. No para juzgarte, sino para que sepas que no estás solo y para que otros se animen a actuar. Comparte este contenido. Tal vez ayude a alguien que vive cansado, que cree que ya no hay solución, que piensa que dormir mal es inevitable. A veces una sola información correcta cambia el rumbo de una vida. Soy el Dr. Rodríguez, y mi misión es ayudarte a entender que la salud no depende solo de la edad ni de la suerte, sino de decisiones conscientes. Cuando comprendes cómo funciona tu cuerpo, recuperas el control. Cuida tu hidratación, cuida tu sueño, cuida tu futuro. Nos vemos en el próximo contenido. Y recuerda siempre, tu cuerpo te habla cada día. Escúchalo antes de que tenga que gritar.